Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos, hoy recibimos a Julio César Reyes, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Buenos días, gracias por estar aquí. Sí, buenos días, Lirio. Muchos saludos a nuestra Venezuela, a mi estado Barinas. Muchas gracias por la oportunidad. Diputado, representa usted justamente al estado Barinas. Junto con otros parlamentarios, acudió al Ministerio Público para pedir que se investigue una supuesta negligencia de las autoridades en relación con los hechos violentos que hubo la semana pasada. Sí, evidentemente yo puedo decir hoy al país, a nosotros nos hubiese encantado que Barinas fuese noticia, pero en positivo, como el estado de mayor producción agrícola, el estado cerealero, etcétera. No fue así, lamentablemente ocurrieron todos esos hechos que conoce todo el país y que allí, por supuesto, en ese caos, en esa hostilidad vivida por los barineses los días 22 y 23 de mayo, nosotros, luego de toda esa revisión, allí quedó en evidencia la responsabilidad absoluta de las autoridades, el gobierno regional, la fuerza pública, llámese policía del estado Barinas y la Guardia Nacional, ante una negligencia evidente. Y fue lo que conllevó a que fuésemos a la Fiscalía Superior, a la Fiscalía del Ministerio Público, a fin de llevar las denuncias respectivas para que se investiguen todos esos hechos. No es posible, Lirio, y eso lo debe saber Venezuela, que durante todos esos 2 días de saqueo, de vandalismo, no apareció la fuerza pública. Eso es gravísimo. Incluso la propia Fiscalía General de la República hizo un pronunciamiento al respecto, porque allí hay responsabilidad y fue lo que nosotros hemos pedido que se investigara. No puede ser, por ejemplo, fíjate, que hechos como este es un local llamado La Tiendita. Esto está a 50 metros, como no llega a 100 metros la distancia de la residencia de gobernadores, donde hay policías, hay custodios, hay fuerza pública y se hicieron la vista gorda para que eso fuese saqueado. Lo más grave es que hay denuncias también de que funcionarios, no todos, porque hay que aclarar, no todos los funcionarios de la fuerza pública policiales que pudieron participar en hechos de saqueo, y pedimos que también se revisen eso, funcionarios montando alimentos en las camionetas. Eso es gravísimo. Y nosotros pedimos todo que se investigue exhaustiva y objetivamente al Ministerio Público. Diputado, ¿qué resumen o qué balance hace usted de estos casi 2 meses de protesta de la oposición en Barinas y en todo el país? Bueno, un balance lamentable porque hay pérdidas de vidas humanas. Ayer ocurrió otra en Lechería, estado Anzoátegui, un joven más, es la juventud venezolana, y que vemos que el gobierno pareciese que no le importara porque no asume una responsabilidad imponiendo, en este caso, un proyecto de constituyente que es rechazado por la gran mayoría de los venezolanos. Y es difícil entendiendo que un proyecto de constituyente debe ser un proyecto de consenso nacional, porque se trata nada más y nada menos de ir a concebir una nueva constitución o reformar sustantivamente una constitución, y que siendo un tema, una materia de trascendencia nacional, debe tener ese consenso. Las constituciones son el pacto social en una nación, en cualquier país del mundo. Son las reglas de juego que se imponen en una sociedad. Entonces eso no puede ser que una minoría pretenda imponerle a una mayoría. Y ahí está el detalle, entre otros temas, por ejemplo, el tema de no hacer elecciones vencidas, el tema de los alimentos, el tema de la escasez. Nuestro país, los venezolanos, tenemos muchas razones, infinitas razones, diría yo, para protestar, y que el gobierno siga en su empeño por perpetuarse en el poder, de buscar una hegemonía del poder, y que no pueda mirar esto que está pasando en Venezuela. A propósito de la Asamblea Nacional Constituyente que propone el presidente de la República, ya inicia esta misma semana el lapso de postulaciones para los constituyentes o quienes aspiren serlo. Nosotros hemos fijado nuestra posición. ¿Qué piensa de lo que dijo la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, por ejemplo? Bueno, coincidimos con ella, porque es un proyecto en nuestro criterio inconstitucional, está al margen de la ley. No puede hacerse un proceso constituyente sin convocarse o consultársele al pueblo, porque no es cualquier tema. Si lo vemos, ellos quieren irse por el 346, pero si lo vemos por el 71,
constitucional, donde los temas de trascendencia nacional, por amor a Dios, deben consultarse al pueblo, así de sencillo. Y además unas bases comiciales, en nuestro criterio, también fraudulentas, porque ni siquiera allí esas bases contemplan que ese proyecto, una vez redactado, debe consultarse al pueblo. Gravísimo, de tal modo que nosotros coincidimos plenamente con ella y tenemos que luchar pacífica, democráticamente y todos los elementos que nos da la Constitución para evitar que se lleve un proyecto de esa naturaleza que, en vez de ayudar a solventar en el sosiego, la paz y la concordia y armonía en nuestro país, en nuestro criterio, llevará a mayor conflictividad a nuestro país. Ayer 4 colegas suyos increpaban a la Fuerza Armada Nacional a pedirle al presidente Maduro que convoque a elecciones. Sin embargo, un poquito antes, el ministro de la Defensa, el general Padrino López, decía que la solución a esta crisis venezolana tiene que ser a través de políticos, no de militares. ¿Qué piensa usted? Bueno, ciertamente la solución de esta crisis es de los venezolanos, y que los militares se han inmiscuido en todo este tema político, no lo puede decir el general Padrino López. Es más, yo desde aquí le daría un mensaje a Padrino López a fin de que dejen las Fuerzas Armadas, un componente tan importante de ella como la Guardia Nacional, de reprimir de manera brutal a nuestros jóvenes, a las marchas. Yo creo que debe reflexionar mucho en este momento el general Padrino López. Y el tema de Venezuela, por supuesto que vamos a resolver los venezolanos. Esta es nuestra y estamos luchando para que esa solución llegue y lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Esta semana está previsto que los cancilleres que tienen representantes de la Organización de Estados Americanos discutan sobre el caso Venezuela. ¿Está usted de acuerdo con alguna mediación de este órgano multilateral? Sí, por supuesto. Nosotros estamos de acuerdo todo lo que sea buscarle una salida a este conflicto y que el gobierno entienda que no debe seguir violentando la Constitución. Tenemos entendido que eso va a desarrollarse el próximo miércoles, pasado mañana. Ojalá allí salgan resultados fructíferos que beneficien a nuestro país, que beneficien a toda una sociedad y que puedan ser mediadores. Ha estado Vaticano, el gobierno no ha cumplido con eso. Ahí están, a nosotros nos han preguntado, mire, que sí, del diálogo. Por supuesto que el diálogo siempre es necesario, pero allí están los elementos, las veces que se ha sentado la mesa de los liderazgos del gobierno para que cumpla. Se ha pedido el canal humanitario, que lleguen las medicinas, que lleguen los alimentos, la liberación de los presos políticos, se ha pedido allí el cronograma electoral, que debo decir que la rectora Tibisay Lucena le mintió al país cuando expresó el año pasado que para el primer semestre de este año se harían las elecciones regionales. No fue así, la pospusieron ahora para diciembre. Ahora sí diligentemente se va y se embarca en un proyecto constituyente que viene denunciándose que es írrito, que es ilegal y que violenta nuestra Constitución. Sobre los presos políticos, yo debo decirte, y como barinés, quiero también alzar la voz y aprovechar el espacio que me da este canal para denunciar el secuestro del cual está siendo objeto el legislador regional Wilmer Azuaje. Wilmer Azuaje es diputado del Consejo Legislativo del Estado Barinas, fue secuestrado por el SEBIN, violentándole la inmunidad parlamentaria en el Estado. Lo trajeron, dicen que está aquí en el helicoide, no sabemos, pero hasta ahora ni su señora madre, Carmen de Azuaje, ni su esposa lo han podido ver. Nadie lo ha podido ver. ¿Se sabe dónde está? Se dice que el helicoide, pero es que nadie lo ha visto. Y nosotros denunciamos, aprovechar este espacio de bendición para decirle al gobierno sobre el secuestro, vamos a decir la desaparición forzosa del diputado legislador Wilmer Azuaje, donde se le violentó, repito, su inmunidad parlamentaria que rige en el Estado Barinas por ser legislador regional principal. Desde aquí queremos denunciar eso y hacer responsable de cualquier situación que le ocurra al legislador Wilmer Azuaje, al gobierno nacional y, por supuesto, al órgano policial SEBIN. Diputado, la agenda que planifica la oposición para el día de hoy, para esta semana, bueno, tanto parlamentaria como de calle. Hoy se tiene otra marcha hacia la Defensoría del Pueblo. Esa es otra de las cosas terribles. El gobierno no permite que se llegue a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un órgano de todos los venezolanos y no puede haber impedimento para que los venezolanos vayamos allí a poner nuestras denuncias, a pedirle que actúe la Defensoría del Pueblo como lo establece la Constitución. Con respecto a la agenda parlamentaria, nosotros ahorita, como todos los lunes, se reúne la fracción y luego de esa reunión, análisis y todo lo que se tenga que revisar allí, y sale la agenda o el orden del día, como se le llama, para la sesión del día de mañana, donde estaremos cumpliendo nuestra responsabilidad como diputados, en este caso representando nuestro Estado Barinas. El diputado Freddy Guevara decía que junio va a ser un mes decisivo. ¿Qué significa eso? Bueno, estamos en esta lucha, más allá
de decisivo. Yo creo que todos los venezolanos tenemos que unirnos en esta coyuntura difícil que vive nuestra República Bolivariana de Venezuela, en aras de que logremos encaminarnos, lograr un mejor camino, un mejor destino, mejores derroteros, donde tengamos un país donde los venezolanos no sigan muriéndose de mengua en los hospitales por falta de insumos, por falta de medicamentos, donde los hospitales, los venezolanos no sigan padeciendo de hambre en muchos casos en nuestros estados, que lo hemos visto por nuestros propios ojos. Nosotros queremos un mejor país y por eso es nuestra lucha. El gobierno no debe molestarse porque eso está ocurriendo, presidente Maduro. La situación es gravísima en todo el país, aparte de otros temas que pasaríamos aquí todo un día en programa y analizando la situación venezolana. Por eso nuestra lucha es titánica, nuestra lucha es de calle, eso sí, pacífica, democrática y constitucional. Nosotros, por supuesto, condenamos hechos de violencia, hechos de saqueo. Lo que ocurrió en Barinas los condenamos, por eso fuimos al Ministerio Público a pedir que se investigue, a pedirle al órgano encargado de eso que investigue toda esa situación. Fueron más de 200 comercios con toda una vida allí que quedaron en la calle, producto de esta situación, repito, donde las autoridades no actuaron, permitieron que eso ocurriera. Eso es sospechoso y por eso pedimos nosotros que se investigara. Para aprovechar que viene del estado Barinas, en apenas un minuto, ¿cómo está esa entidad llanera, diputado, en general? Bueno, al igual que el país, no está aislada de los problemas nacionales, problemas de salud, problemas de alimentos, problemas de inseguridad, problemas de vialidad. Es terrible. En este momento, cuando deberían los productores estar preparando, sembrando el maíz, el ciclo, no hay semillas, no hay insumos. Esa es la verdad. Quienes recorremos el campo así lo sentimos. Así está Barinas, como está el país, en una situación difícil de crisis, lamentablemente. Por eso nuestra lucha, para que tengamos un mejor país y tengamos un mejor estado Barinas en los años futuros. Mensaje final, antes de despedir, diputado. Bueno, que el compromiso es de todos, es un compromiso ineludible, en el cual debemos marchar todos a paso firme, decidido, por la vía del desarrollo, por la vía del progreso y labrar para el futuro nuestra verdadera integridad social. Ese es el reto, lucha, la unidad permanente entre todos los venezolanos. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Agradecemos así la presencia en entrevista a Venevisión de Julio César Reyes, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Barinas. Gracias a ustedes por acompañarnos, pero quédense allí porque al regreso tenemos más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Revisaremos qué ha ocurrido en el mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas.